Y muchas gracias a todas y todos los que se están perdiendo el almuerzo. Espero poder compensarlos con lo que voy a compartir. Para no dejar de decir nada que quisiera decir y para no excederme excesivamente del tiempo, voy a leer, que es algo aburrido, aunque espero leer de una manera no muy aburrida. Así me aseguro decir todo lo que tengo planeado y no excederme del tiempo. En realidad, debo decir que pensé esta charla intencionadamente cuando surgió la posibilidad de la invitación a la RAM, palabras que ahora hay que decir con cuidado, porque están malditas, ¿no? Digo, por la resistencia ancestral mapuche, hay que aclarar a los medios, digamos, qué uso tiene en este caso. Demasiado tarde, ya lo dijeron de mí, que yo ¿Sí? era presidente honorario de esa rama. Ah, ¿sí? Acá, sí. Lo único que me faltaba, estar a tu lado. Al menos estoy a tu derecha. Hubiera sido un honor, ¿no? Igual que este, claro. Bueno, en todo caso, lo que pensé fue, porque justo terminaba de escribir un artículo para una enciclopedia que va a salir en inglés el año que viene, una enciclopedia internacional de antropología, un artículo sobre este tema a escala mundial, que es un artículo que me dio mucho trabajo porque yo tengo mucha circulación en América Latina, pero no tenía solo, digamos, noticias rudimentarias sobre lo que estaba pasando en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos sabía un poco más. No tenía ni idea de lo que estaba pasando en Noruega, por ejemplo, y me pareció interesante compartir en este espacio, o sea, poner en perspectiva lo que está ocurriendo, lo poquitísimo que vergonzosamente está ocurriendo en este tema, en eso que llaman Mercosur, ponerlo no solo como suelo ponerlo en muchas publicaciones, en el contexto más amplio de toda América Latina, sino colocarlo en ese contexto mundial. Por un lado, para que tomáramos conciencia de la importancia que ha ido tomando este campo, no solo de investigación, sino de prácticas concretas, no solo de papel, y también para ver si nos tentamos un poco a avanzar en direcciones que parecen ineludibles y que ya tienen poco de novedosas, al punto que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el 21 de septiembre de este año, del 2017, en el discurso que dio en Naciones Unidas, tomó el tema pueblos indígenas y la necesidad de que Canadá desarrolle acciones no compensatorias, sino reparatorias, asumiendo públicamente que esa nación, como esta, fue creada en territorios que habían sido anteriormente ocupados por otros pueblos y que además fue creada sobre la base de un intento de exterminio de estos pueblos. Entonces, es hora de que nosotros, creo, avancemos más deliberadamente, con más fuerza y sin reparos en estos temas. Bien, entonces di como título a la charla Educación Superior y Pueblos Indígenas, situación en el Mercosur comparada con otras regiones de América Latina y el mundo. Para comenzar, me gustaría destacar que pienso que este tema debería importar no solo a las y los especialistas en antropología de la educación, sino también a todas y todos los colegas. Pienso que su importancia está directamente asociada a las múltiples formas en que la educación superior incide en las dinámicas sociales contemporáneas. Entre otras formas, en esta oportunidad mencionaré que, como sabemos, las instituciones de educación superior no solo forman profesionales y técnicos en todas las ramas, sino que además forman ciudadanos y ciudadanas y además son instituciones formadoras de opinión pública. Estos papeles son importantes respecto de diversas dimensiones de la vida social y de la historia contemporánea, como por ejemplo del modelo de sociedad que irreflexivamente reproducimos o bien que conscientemente procuramos transformar. Estos papeles que juega la educación superior también son importantes respecto de todas las formas de racismo, las abiertas y las solapadas, que caracterizan no solo a nuestras sociedades, sino también y significativamente a nuestras universidades. Racismo que se expresa
no solo en formas de exclusión de personas indígenas entre nuestros estudiantes, docentes, funcionarios y directivos, sino también en la exclusión de los conocimientos, visiones de mundo, lenguas, proyectos de futuro, demandas y propuestas de los pueblos indígenas. Las y los profesionales de la antropología tenemos una muy importante responsabilidad en impulsar las transformaciones necesarias tanto en las sociedades como, y diría especialmente, al interior de las universidades. Aclarado esto, y antes de entrar propiamente en tema, parece necesario hacer una precisión sobre el vocabulario que utilizaré en esta exposición y otra sobre el alcance y límites de lo que expondré. Respecto del vocabulario, utilizo la expresión pueblos indígenas y no la de pueblos originarios de uso más frecuente en Argentina, porque desarrollo mi labor a escala latinoamericana y la de pueblos indígenas es la denominación predominante en la mayoría de los demás países latinoamericanos, pero además, y muy especialmente, porque es la utilizada en los instrumentos internacionales que las organizaciones de estos pueblos han logrado negociar en defensa de sus derechos frente a los estados, en los cuales en estos instrumentos se ha estandarizado el uso de pueblos indígenas o bien indigenous peoples como expresión abarcadora de varias otras denominaciones, como por ejemplo First Nations, Native Americans y otros. En tanto, en Asia y África, o bien respecto de las poblaciones de estos continentes, según los casos suele utilizarse la expresión tribal peoples, pueblos tribales. En otras palabras, pueblos indígenas y tribales son las expresiones más frecuentemente utilizadas para establecer derechos en instrumentos internacionales, como por ejemplo en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ahora bien, respecto del alcance y límites de lo que voy a exponer, lo que expondré es resultado de 5 tipos de fuentes de datos. Los datos que voy a referir sobre América Latina provienen de 4 tipos de fuentes. Por un lado, mi propio trabajo de investigación, por otro lado, la dirección de 4 grandes proyectos de investigación a escala latinoamericana que realizamos entre 2007 y 2011 desde el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, con la participación de casi 70 colegas de 10 países. Además, intercambios con colegas de 50 universidades y otros tipos de instituciones de educación superior de 10 países latinoamericanos que actualmente forman parte de la Red Interuniversitaria Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Y aparte de esto, mis visitas a muchas de estas experiencias, en las cuales, además de dar charlas, clases o talleres, digamos, visito y veo las experiencias. Menciono todo esto porque, digamos, doy un panorama que uno puede decir, bueno, ¿de dónde salen los datos? Bueno, salen de acá, pero al mismo tiempo no son todos míos. Algunos datos, pues, me tomé el trabajo de producirlos yo, otros tienen que ver con estos emprendimientos colectivos. En cambio, los datos referidos, y sería imposible mencionar a los 70 colegas por un lado y 50 por el otro, me llevaría, creo que lo que queda del tiempo. En cambio, los datos referidos a otras regiones del mundo provienen de un esfuerzo de recopilación de datos secundarios obtenidos de libros, revistas y otras publicaciones disponibles en las bibliotecas a las que uno puede acceder si alguien le da el login y el password, las bibliotecas, sobre todo en Estados Unidos, o la de la American Anthropological Association, y también alguna otra información que se puede obtener fácilmente por Internet. En cualquier caso, las referencias a otras regiones del mundo se limitan a las actualmente en curso en unos pocos países en los cuales las luchas de los pueblos indígenas o tribales han logrado construir experiencias de educación superior por sí mismos y o que los estados y o universidades y otros tipos de instituciones de educación superior hayan adoptado políticas y programas especiales en respuesta a sus demandas y propuestas. Esos otros países son nada más que Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Noruega y Sudáfrica, que no son tal vez los únicos en los que hay, además de América Latina, ¿no? Los únicos en los que hay experiencias de estos tipos, pero son los únicos en los que he logrado acceder a información con mucho esfuerzo. Es posible que en lenguas que no sean ni el castellano, ni el portugués, ni el inglés o el francés, haya otra información, pero zulú no hablo.
Aclarados estos detalles, podemos entrar propiamente en tema. El universo de experiencias de educación superior por, para, con, luego vamos a ver esto, pueblos indígenas, actualmente en curso a escala mundial, constituye un campo cada vez más importante y diverso. Su desarrollo, es importante destacarlo, es resultado de las luchas sociales y políticas de estos pueblos, así como de las de movimientos sociales antirracismo, de derechos humanos y de educación popular en numerosos países del globo. Los avances en este campo también han estado asociados a las prácticas institucionales de algunas universidades y otras instituciones de educación superior, de algunas agencias gubernamentales e intergubernamentales, de algunos partidos políticos, de algunas organizaciones no gubernamentales y de algunas fundaciones privadas y sectores de varias iglesias, especialmente la católica y las evangélicas. Este heterogéneo universo de experiencias viene construyéndose con la participación de una amplia variedad de agentes, ahora hablo no de instituciones, tales como líderes comunitarios, ancianos, ancianas, sabios, sabias, estudiantes, educadoras, educadores, investigadores y otros funcionarios de universidades y otros tipos de instituciones de educación superior, entre quienes no solo se cuentan miembros de esos pueblos, sino también otras personas que no lo somos, o en todo caso no nos autoidentificamos como tales. El desarrollo de esta amplia diversidad de experiencias, así como sus logros, desafíos, conflictos, dimensiones sociales, culturales y políticos, crecientemente constituyen temas de investigación, debates conceptuales e innovaciones metodológicas en antropología, educación, lingüística, sociología, trabajo social, filosofía y políticas públicas, así como en otras áreas interdisciplinarias de estudio y práctica profesional. Por otro lado, cabe destacar que en años recientes varias redes y asociaciones nacionales e internacionales han florecido en este campo, así como que se ha incrementado notablemente la organización de eventos y la publicación sostenida de libros, revistas académicas y profesionales directamente relacionados con estas experiencias. Es por todo esto y en estos términos que cabe hablar de la constitución de un campo y cabe calificarlo de diverso y en expansión. Algunas referencias históricas. A lo largo de la historia, los estados coloniales y poscoloniales han utilizado la educación como un medio para afirmar y legitimar su dominio sobre los pueblos indígenas. Esto ha ocurrido principalmente de tres formas, que según los casos han resultado predominantes en diferentes países y momentos históricos, y que se combinan entre sí en la mayoría de los casos. La primera de ellas, en la mayoría de los casos estos pueblos no han tenido acceso a escuelas o universidades de las colonias en cuestión, como tampoco de las repúblicas creadas por los movimientos independentistas. Un segundo tipo de situación, en otros casos, jóvenes y niños fueron apartados a la fuerza de sus familias y enviados a escuelas especiales para civilizarlos, comillas. En otros casos, fueron aceptados en escuelas y universidades convencionales, en las cuales sus idiomas, historias y conocimientos fueron y son menospreciados, sino abiertamente prohibidos. Nuestras universidades, la inmensa mayoría de las universidades del Mercosur, para no ir más lejos, de América Latina y del mundo. Notable y lamentablemente, en la mayoría de los casos, las universidades han jugado papeles importantísimos, tanto en el proceso de construcción de representaciones homogeneizadoras de las poblaciones de los respectivos estados nacionales, como en la transformación de los pueblos indígenas en objetos de estudio, incluso, casi siempre, en contra de su voluntad, fomentando enfoques etnocéntricos de investigación que produjeron, y siguen produciendo, representaciones descalificadoras de sus razas, formas de vida, visiones de mundo, conocimientos y proyectos de futuro. Estas experiencias negativas han marcado la historia de las relaciones entre los pueblos indígenas y las universidades y otros tipos de instituciones de educación superior. Por esto, la descolonización de estas instituciones monoculturales es un objetivo crítico
como también lo es su interculturalización. Es decir, entiendo por ella, su transformación para que sean pertinentes con la pluralidad cultural de las sociedades de las que forman parte, y de este modo no solo incorporen a miembros de los pueblos indígenas, y para el caso afrodescendientes también, pero para poder enfocar en el tiempo dado, me estoy refiriendo por ahora o en esta charla solo a pueblos indígenas, para que incorporen no solo a miembros de los pueblos indígenas como estudiantes, también como docentes, investigadores, directivos y funcionarios, sino que además incorporen sus visiones de mundo, sus conocimientos acumulados o acumulaciones de conocimiento, pero también sus modos de producción de conocimientos, sus modalidades de aprendizaje, sus idiomas, sus demandas, sus propuestas y sus proyectos de futuro. Es decir, que se interculturalicen todas. Esta, UNTREF, de la cual vengo, la UBA, las federales y las estaduales de Brasil, las de Paraguay y la Universidad de la República, en la hermana República Oriental del Uruguay, que todavía niega la presencia de población indígena en su territorio. Buena parte de los pueblos indígenas y tribales de todo el mundo han luchado por sus derechos educativos desde la época colonial. Sus luchas se han centrado históricamente en mantener sus prácticas tradicionales de aprendizaje, porque son parte de sus formas de vida. No obstante, a medida que avanzaba la ocupación de sus territorios, algunos también lucharon por el acceso y por reformas apropiadas en las escuelas, universidades y otros tipos de instituciones de educación superior existentes. También buscaron el derecho a establecer sus propios programas o instituciones y a lograr que fueran oficialmente reconocidas por los estados. Dicho sea de paso, este derecho está consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Convenio 169 ha sido ratificado por prácticamente todos los países de América Latina, Argentina, Brasil, entre otros, creo que Paraguay también, Uruguay no. Las luchas históricas de estos pueblos, junto con las acciones de otros agentes sociales, con agendas convergentes, condujeron a mejoras dentro de algunos ámbitos nacionales, así como al establecimiento de una serie de instrumentos internacionales que han sido útiles para avanzar en el reconocimiento de sus derechos. La adopción de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1965 fue un primer paso importante que fue seguido por la formulación de otros valiosos instrumentos internacionales. El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, establecido por la Organización Internacional del Trabajo en 1989, usualmente conocido como Convenio 169, reconoció algunos derechos educativos en todos los niveles. Suele asumirse, sin leer la letra del convenio, que esto no abarca a la educación superior. El convenio, no me acuerdo ahora si es el artículo 24 o 22, explícitamente dice en todos los niveles. Y Argentina, Brasil y Paraguay lo han ratificado. Es una obligación del Estado. Y nosotros, que como universitarios solemos recordarle a los estados sus obligaciones, esta es una que me parece que no solemos recordársela demasiado. Otro tanto ha hecho la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 2007. La diferencia entre la declaración y el convenio es que la declaración no es de obligatorio cumplimiento, es solo una declaración. En cambio, el convenio, por el lugar que ocupan los convenios en las constituciones nacionales, tiene rango constitucional. Significativamente, de todos modos, el artículo 14 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas reafirma, leo textualmente el fragmento, los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas educativos y las instituciones que brindan educación en sus propios idiomas de manera apropiada a sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Además, especifica, nuevamente de manera textual, las personas indígenas
Particularmente los niños tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. Este instrumento refuerza los derechos que se establecen en los tratados históricos firmados entre los pueblos indígenas y los estados coloniales y postcoloniales o en las constituciones nacionales de muchos países. Sin embargo, numerosos estudios documentan la existencia de grandes brechas entre las normas, las políticas y las prácticas en todos los países. Uno de los estudios que realizamos desde este proyecto del IESALC de la UNESCO, al que hacía referencia anteriormente, documenta pormenorizadamente estas brechas para 10 países latinoamericanos y de manera menos precisa para los restantes. En estos días, casualmente, terminamos de hacer el estudio para la nueva Conferencia Regional de Educación Superior, a la que antes hacía referencia, que se va a hacer en junio del 2018 en Córdoba, y en este nuevo estudio hemos documentado la situación para 18 países. Entonces, los derechos en las constituciones son casi que una belleza, tampoco tanto, no exageremos, pero bastante. Cuando pasamos a las leyes, ya son un poquito menos. Cuando pasamos a las reglamentaciones, cuando las hay, porque en algunos casos no hay reglamentación, con lo cual la ley quedó de adorno, son menos. Cuando vamos a las políticas, son aún menos. Las verdaderas políticas no están hechas de palabras, están hechas de los fondos asignados al cumplimiento de ellas. Hay políticas sin fondos o con fondos ridículos para lo que son sus fines. No necesito, creo, en este espacio dar ejemplos al respecto, pero si es necesario, pues los doy. Pero después, de todos modos, viene el tema de las prácticas. Y las prácticas, de hecho, contradicen en numerosas ocasiones las políticas, las leyes y la Constitución Nacional. En este país, me consta, en Brasil, me consta, en Paraguay ni se diga, en Uruguay ya sabemos lo mal que estamos, que ni siquiera se reconoce la existencia de los pueblos indígenas. Las prácticas impregnadas, marcadas por formas solapadas de racismo, son un común denominador a lo largo y ancho del planeta, pero en particular en América Latina, incluso en el contexto de gobiernos supuestamente progresistas. Estado es Estado, gobierno es la administración de ese Estado. Estos estados no se han sacudido su herencia colonial, ni sus poblaciones se la han sacudido, y creo que todos y todas los presentes conocemos muchísimos ejemplos, no necesito yo darlos, pero si quieren les doy, de cómo el racismo está presente en nuestras vidas cotidianas. La realidad es que los pueblos indígenas de todo el mundo todavía están sujetos a diversas formas de exclusión y discriminación en los sistemas educativos formales, incluyendo la educación superior. Los indicadores de acceso y graduación en todos los niveles formales de educación en todo el mundo lo ponen de manifiesto. Están disponibles en Internet, están en nuestras publicaciones, me refiero a las de estos proyectos, las publica hasta el Banco Mundial, los publica la CEPAL, las publica el BID, están, no necesito presentarlas ahora, no habría tiempo. También enfrentamos el problema de la exclusión de los idiomas, el conocimiento, los conocimientos, los modos de aprendizaje, las visiones del mundo de estos pueblos, en los planes de estudio de prácticamente todas las universidades y todas las instituciones de educación superior en todo el mundo. Es una vergüenza, una muestra inocultable de racismo y motivo de preocupación, no solo para las personas pertenecientes a dichos pueblos, sino para un número creciente de colegas y otros actores sociales. Y viene al caso, creo, parte de las palabras, porque dijo muchas cosas y muy importantes, que dijo Ana María Gorosito, en el acto inaugural, cuando comparó a las y los antropólogos con un queso dentro de una campana de cristal. Nosotros tenemos muchísima información, tenemos muchísimos datos, producimos un montón de interpretaciones que podrían ser muy útiles si, además de publicarlas en revistas de antropología y compartirlas en congresos de antropología, tuviéramos la paciencia, que reconozco que debe ser cultivada, para hablar con los compañeros de otras disciplinas.
O sea, si nos diéramos una actitud militante para hablar con la gente de salud, de las ingenierías, de derecho, de ciencias políticas, de economía. Mientras hablemos solamente entre nosotros, es un ejercicio un poco onanista. Por esto, desde la década del 70, bueno, no por lo que acabo de decir, sino por lo que venía diciendo, me refiero al motivo de preocupación. Por esto, desde la década de 1970, estos problemas, los del racismo, incluso en las universidades, han sido objeto de especial atención y han ido dando lugar a innovaciones institucionales, teóricas y metodológicas que poco a poco vienen despertando el interés de numerosas universidades y otras instituciones de educación superior convencionales. Llamo convencionales a cualquier universidad o institución de educación superior que no haya sido, como algunos ejemplos que vamos a ver dentro de un rato, especialmente diseñada para responder a propuestas o demandas de los pueblos indígenas, o que no haya sido creada directamente por estos pueblos o en alianzas con ellos. Entonces, poco a poco vienen despertando el interés de numerosas universidades y otras instituciones de educación superior convencionales, al punto que este tema tuvo un lugar relativamente marginal en la Conferencia Regional de Educación Superior que se realizó en Cartagena de Indias en junio del 2008 y en la Conferencia Mundial de Educación Superior que se realizó en París en 2009. En aquella oportunidad, me refiero ahora a la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de Indias, estas conferencias se hacen cada 10 años, reúnen a varios miles de ministros, viceministros, rectores, también rectoras, pero la mayoría son rectores, también ministras, pero la mayoría son ministros, digamos, a todo este mundo, a especialistas en este campo, no me refiero al de pueblos indígenas, sino al de educación superior, a las grandes organizaciones gremiales y estudiantiles del sector. La Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena reunió a 3.500 actores de este tipo. La del 2018 se va a hacer en Córdoba, no sé cuánta gente va a haber. En todo caso, en la de Cartagena logramos, no sin cierto nivel de ahínco, colocar 2 puntos en la declaración final de esa conferencia. Lo interesante del caso es que para la que se va a hacer en el 2018, este tema, el de educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes, es uno de los 7 ejes organizadores de la conferencia. Por eso esta referencia de que me encargaron el estudio que alimenta este eje de la conferencia. O sea, hay una creciente conciencia sobre el tema en las universidades de América Latina. Hay un terreno relativamente abonado por siglos de luchas y por un trabajo, tal vez de apenas unas décadas, que muchas y muchos venimos haciendo al interior de las universidades. Es un momento para estos temas particularmente propicio. Es buen momento para que hablemos, supongo que debe haber varios abogados y abogadas en la sala, no quiero ni imaginarme la cantidad de médicos, pero en todo caso, para que tratemos de hablar con ellos. Son buena gente, cuando nos duele el estómago vamos. O sea, son gente, tenemos que hacer el esfuerzo de hablar. No, la responsabilidad es nuestra, definitivamente. O sea, para eso estudiamos lo que estudiamos. La responsabilidad es nuestra. Y mi idea al dar esta charla es que estemos claros que la responsabilidad es nuestra y que el momento es propicio. Un panorama mundial de experiencias institucionales. La responsabilidad no es de ellos, es nuestra. Para las comunidades, y no solo es nuestra con los compañeros o colegas de otras profesiones, es nuestra cuando hablo de las universidades, nuestra, es de las universidades respecto de otros sectores sociales. Tomamos muchos temas. Este tema no suele tener la importancia que adquieren otros. Un panorama mundial de experiencias institucionales. Para las comunidades y organizaciones de pueblos indígenas, avanzar en experiencias de educación superior se ha convertido en una cuestión de supervivencia. La pérdida del territorio y los recursos tradicionales, que son clave para mantener sus formas de vida, junto con las diversas formas de discriminación política, económica y social que experimentan, han hecho que sea fundamental que cuenten con sus propios técnicos y profesionales para garantizar los derechos y el bienestar de sus comunidades. El interés en la educación
se deriva del deseo de preservación cultural que está estrechamente relacionado con ideas de autodeterminación, autonomía, territorio y soberanía. Para sus luchas por defender derechos ya reconocidos, o bien ampliar su alcance, así como por avanzar en el logro de reformas educativas, políticas, institucionales o legales, resulta esencial contar con líderes, educadores, abogados y otros profesionales y técnicos propios. Esas luchas, junto con los avances normativos nacionales e internacionales mencionados anteriormente, han llevado a algunos estados, agencias intergubernamentales y bilaterales de cooperación, fundaciones privadas y universidades y otros tipos de instituciones de educación superior, a desarrollar una variedad de iniciativas en el campo de la educación superior para estos pueblos y o sus miembros. Estas han involucrado en diversa medida la participación de comunidades, organizaciones y o intelectuales indígenas. Las experiencias en este campo se llevan a cabo a través de una amplia variedad de arreglos institucionales en todo el mundo, cuyas características responden a historias, circunstancias y necesidades locales específicas. Recién me doy cuenta que tal vez estoy leyendo muy rápido para los compañeros de Brasil. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Gracias. Si bien el campo resultante es notablemente heterogéneo debido a las características particulares de cada comunidad, las historias coloniales y poscoloniales, es posible establecer una tipología que permite ofrecer un panorama sintético analíticamente ordenado. Entonces voy a diferenciar entre 5 tipos de experiencias. En primer lugar, programas para garantizar el acceso y la graduación de estudiantes indígenas en universidades y otras instituciones de educación superior. Existen numerosos programas de este tipo en todo el mundo, a menudo conocidos como programas de acción afirmativa. Algunos han sido creados por los estados, otros por universidades o fundaciones privadas. No obstante, especialistas indígenas y no indígenas y otros agentes en el campo enfatizan que aún son insuficientes para compensar las condiciones estructurales de discriminación. Algunos de estos programas ofrecen becas, otros garantizan admisión, en tanto otros ofrecen apoyo académico y o psicosocial. La mayoría de ellos están diseñados para garantizar el acceso y o la graduación en universidades convencionales, aunque algunos operan específicamente dentro de colegios o universidades indígenas, como por ejemplo el American Indian College Fund. En Estados Unidos se llaman college las universidades que tienen 1 o 2 carreras, no son colegios en el sentido de colegios secundarios, eso es un college. Algunas universidades tienen varios colleges. En este caso, estamos aludiendo a la creación del American Indian College Fund, que fue creado en 1990 por el American Indian Higher Education Consortium, que sería el consorcio de las instituciones de educación superior de los Estados Unidos, al que voy a hacer referencia varias veces como AIEC. Estos programas tienden a estar limitados a un país, estos programas de inclusión o de acción afirmativa. Estos programas tienden a estar limitados a un país, provincia o universidad en particular, pero existen, o hasta recientemente han existido, algunos de alcance internacional, como por ejemplo el programa de becas internacionales de la Fundación Ford y también el Pathways to Higher Education, Caminos a la Educación Superior, ambos son de la Fundación Ford. Pathways to Higher Education no se aplicó en Argentina, se aplicó solamente en Brasil, Perú, México y un cuarto país que no recuerdo. Este último, el Pathways to Higher Education, Caminos a la Educación Superior, este último no ofrecía becas, sino apoyo académico y psicosocial para lidiar con diferencias lingüísticas, diferencias culturales y sentimientos de soledad que los estudiantes de estos pueblos frecuentemente experimentan en las universidades convencionales. Con objetivos similares, algunas universidades en Canadá ofrecen servicios de apoyo a través de la asistencia de consejeros y ancianos en residencia. En Nueva Zelanda, algunas universidades tienen programas especiales
que apuntan a crear un entorno familiar extendido dentro y fuera del campus. En estos y otros países, algunas universidades han establecido centros culturales y sociales que incorporan actividades de investigación y proyectos desarrollados en asociación con académicos aliados, indígenas o no indígenas. Algunos líderes indígenas sostienen que los programas diseñados para incluir a estudiantes indígenas en universidades convencionales constituyen mecanismos que alientan la fuga de cerebros desde las comunidades remotas hacia centros urbanos y que además tienden a occidentalizar a los estudiantes. Otros líderes y especialistas indígenas afirman que los programas de este tipo no solo crean oportunidades para individuos, sino que también han logrado aumentar el número de profesionales indígenas que sirven a sus comunidades en diversos campos y han resultado en una mayor presencia de académicos indígenas en universidades convencionales e indígenas. Un segundo tipo de programas especiales, en este caso, están orientados a la oferta de formación de grado o bien a cursos certificados, y en algunos casos se trata simplemente de centros en universidades. Existe una diversidad de experiencias de este tipo, muy amplia. Según los casos, ofrecen profesorados, licenciaturas, ingenierías, certificados técnicos, diplomaturas, títulos de posgrado. Muchas de estas experiencias están orientadas a la formación de educadores para programas de educación intercultural bilingüe, en una variedad de niveles en todo el sistema educativo. Otros apuntan a preparar especialistas en estudios de pueblos indígenas, otros a formar especialistas en derecho, salud o agronomía, entre otros campos. Prácticamente todos están abiertos a estudiantes no indígenas también. Aunque existen diferencias significativas entre estos programas a través del mundo e incluso dentro de un mismo país, con frecuencia sus planes de estudio buscan incluir los idiomas, conocimientos y modos de aprendizaje y producción de conocimientos de los pueblos indígenas. La inclusión de estos tipos de contenidos habitualmente implica la participación de personas de conocimiento y profesionales de los pueblos indígenas. A continuación menciono solo algunos ejemplos. En Brasil, entre el 2005 y el 2013, el Programa de Apoyo a Formación Superior en Licenciaturas Indígenas, PROLIND, del Ministerio de Educación, mediante convocatorias de fondos especiales, permitió crear 21 programas especiales dentro de universidades federales, estaduales y otros institutos destinados a formar educadores para enseñar en escuelas indígenas. Algunos de ellos han continuado operando luego de que terminaron esas convocatorias y han quedado dentro de las universidades. En contraste con esta situación en Brasil, en Paraguay, apenas en 2016, se ofreció, según me enteré por nota de prensa acerca de vuestro libro, porque no tenía otra información, se ofreció el primer diplomado en educación intercultural para docentes indígenas, el cual fue organizado por el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, CEADUC. El dictado de este curso fue posible gracias al apoyo de UNICEF y de la Conferencia Episcopal Italiana y de la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, CONAPI. Es interesante en todos estos casos el papel que han jugado diversas agencias de cooperación internacional, algunas como fundaciones privadas, como la FOR ya mencionada, y en otros casos agencias como la cooperación alemana, la cooperación española, la belga, la noruega. Debería ser una vergüenza para los estados latinoamericanos, pero sus rostros visibles no suelen tener sentimiento de vergüenza. En Australia, la mayoría de las universidades han realizado esfuerzos concertados para integrar perspectivas indígenas en sus planes de estudios en una amplia gama de disciplinas. Es interesante cuando uno lee sobre estas experiencias que casi todas comienzan reconociendo, y de aquí el origen de la deuda, no solo los tratados de los pueblos indígenas con la corona británica, en el caso de Australia y Canadá, sino además a algunos otros tratados posteriores, pero sobre todo el reconocimiento de nuestra universidad está en un territorio indígena y por tanto lo mínimo que tenemos que hacer es esto. No creo que sean las universidades de Australia las únicas que están en territorio indígena, supongo.
En África, los avances en este campo son escasos, aunque existen proyectos en curso para incluir el conocimiento y los idiomas indígenas en programas en varias universidades, especialmente en Sudáfrica, como es el caso de, no sé muy bien cómo pronunciar esto, pero KwaZulu-Natal y Northwest University. En Canadá, desde 1969 se han creado numerosos programas de estudios aborígenes, indígenas o nativos o de primeras naciones en universidades convencionales. Algunos de ellos son licenciaturas, otros maestrías y doctorado, en una amplia variedad de campos. Los programas de estudios indígenas, nativoamericanos y nativos de Alaska abundan en los Estados Unidos y han jugado un importante papel para hacer posible la inclusión de académicos indígenas en las universidades convencionales. Esto quiere decir en muchísimas universidades convencionales en Estados Unidos. Para poner un ejemplo que suele plantearse como paradigma, entonces, incluso en Harvard, por ejemplo. Esos programas también han desempeñado un papel importante. Suele copiarse a Harvard por el programa de negocios. Les encanta a las universidades latinoamericanas emular el programa de negocios de Harvard, pero podría también tratar de emular el de estudios nativoamericanos. En fin, estos programas también han desempeñado un papel importante en el desarrollo de relaciones con las comunidades indígenas y con los tribal colleges, con los colegios tribales, así como en atraer y apoyar a los estudiantes indígenas. En los Estados Unidos, desde los inicios del movimiento por los derechos civiles, un número considerable de académicos indígenas y no indígenas de estos programas especiales y universidades y colegios tribales han contribuido al desarrollo del campo mediante labores de docencia, tutoría, investigación y publicaciones. Además, estos académicos han jugado importantes papeles en la discusión de cuestiones éticas, teóricas y metodológicas, así como de políticas del conocimiento, incluyendo racismo epistemológico y otras formas de racismo institucional en las universidades. Vamos a un tercer tipo: proyectos de docencia, investigación y o extensión o vinculación social, desarrollados desde universidades convencionales con la participación de pueblos indígenas. Las regulaciones monoculturales que prevalecen en la mayoría de las universidades desafían la creatividad de innumerables académicos indígenas y no indígenas, quienes, ante la inexistencia de programas institucionales, avanzan o avanzamos sus propios proyectos de docencia, investigación o vinculación, sean individuales o en equipos, frecuentemente con la participación activa de comunidades y organizaciones de pueblos indígenas. Estas experiencias incorporan la participación de miembros, ancianos y ancianas, personas sabias, así como de sus idiomas, conocimientos y modos de aprendizaje y de producción de conocimientos. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos estos proyectos se sostienen con fondos específicos de corto plazo, en algunas ocasiones ellos han constituido un primer paso para iniciativas más ambiciosas y además frecuentemente han jugado o juegan papeles clave en el fortalecimiento de las relaciones con comunidades indígenas y abren caminos para la incorporación de estudiantes indígenas. No solo esto, sino que además, en respuesta a situaciones que para el mundo académico resultan novedosas, en el marco de estas experiencias se desarrollan perspectivas teóricas y metodológicas que resultan novedosas. Existen muchas experiencias de estos tipos, muy diversas entre sí, como para mencionar solo una. De hecho, voy a mencionar una en el siguiente apartado. Mis propias observaciones en campo y reportes de experiencias en numerosos libros, artículos en revistas académicas y noticias de revistas profesionales hacen que sea imperativo destacar la importancia de este tipo de componente micro en el campo que nos ocupa. Y con esto me estoy refiriendo a los proyectos que probablemente tengan la mayoría de las personas presentes. Muchas veces estos pequeños proyectos, que estoy pensando incluso en el caso de la URGI y de María Aparecida, o sea, muchos proyectos que empezamos de una manera, o lo que tú comenzaste acá, Ana María, y que luego en algún momento sirve de base para lanzar el programa de becas que luego se quedó sin fondos. Pero nosotros comenzamos muchas veces estos proyectos sin darnos cuenta, nos venimos a dar cuenta mucho después, de la brecha que estamos abriendo. Y es muy importante que estemos conscientes de esto, sobre todo cuando se trata de la oportunidad
de apoyar una propuesta de otras personas. Un cuarto tipo, alianzas de universidades y otras instituciones de educación superior convencionales con organizaciones de pueblos indígenas y o con sus propias universidades, las de los pueblos, e instituciones de educación superior. Existen numerosas experiencias de este tipo. Algunas resultan de intereses mutuos, mientras que otras se originan en la necesidad de cumplir requisitos legales. Algunas tienen una duración limitada, mientras que otras han conducido a la creación de programas permanentes en universidades convencionales e incluso a la fundación de colegios o universidades de pueblos indígenas, esto más bien en Estados Unidos y Canadá. Estas asociaciones generalmente involucran la participación activa de miembros de pueblos indígenas, ancianos, ancianas, sabios, sabias, académicos. También incorporan sus idiomas, conocimientos, modos de aprendizaje y producción de conocimiento. Voy a mencionar algunos ejemplos muy rápidamente. En Perú, AIDESEP, la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, desarrolló un programa en asociación con un instituto técnico superior destinado a la capacitación de enfermeros interculturales y otro a la formación de docentes de educación intercultural bilingüe. En Colombia, la Organización Indígena de Antioquia se asoció con la Universidad de Antioquia para crear un programa de licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra que en poco tiempo se convirtió en parte de los programas regulares de esta universidad. Y esto comenzó como un proyecto de una colega cuyo apellido se me escapa en este momento, Elizabeth, pero el apellido no lo voy a recordar. En todo caso, esto comenzó como un proyecto individual. En Estados Unidos, varios tribal colleges han encontrado beneficioso establecer alianzas con universidades convencionales para fortalecer su calidad académica. Por ejemplo, el Cheyenne and Arapaho Tribal College con la Southwestern Oklahoma State University y el Pawnee Nation College con Bacon College y la Universidad de Oklahoma. En Canadá, esto también ocurre, aunque de manera forzada, pues las instituciones de educación superior de las primeras naciones, como se llaman allá, se ven forzadas a asociarse con instituciones postsecundarias convencionales reconocidas para poder acceder a financiación, a emitir diplomas y a garantizar la portabilidad de credenciales, es decir, que cuando sus estudiantes quieren cambiar a otra institución, les sean reconocidos los estudios que ya tienen, los créditos. Esta condición, esta situación en Canadá es, especialmente después del discurso de Trudeau al que hacía referencia, pero ya desde antes, un tema creciente de conflicto y de disputa. Finalmente, un quinto tipo, universidades e instituciones de educación superior interculturales e indígenas. En realidad, este tipo arropa dos subtipos. La heterogeneidad de este campo desafía el uso de categorías discretas y bien definidas. Hace necesario valorar los matices. Como resultado de las luchas de larga data del American Indian Movement, el movimiento indioamericano en los Estados Unidos, y más ampliamente del movimiento de derechos civiles, en ese país actualmente existen más de 40 universidades y tribal colleges controlados, colegios tribales, controlados de manera directa por organizaciones de pueblos indígenas. El más antiguo de ellos es el Navajo Community College, actualmente llamado Diné College, que inició actividades en 1968. En algunos casos, los colleges, también en Estados Unidos, ofrecen carreras más cortas, es este caso de un Community College, que en vez de 4 años son 2, aunque a su vez de todos modos tiene maestrías. Entre ese año y 1972 se establecieron otros 5 tribal colleges. En 1972, los presidentes de esos primeros tribal colleges crearon el Consorcio de Educación Superior Indígena Americana, AIEC, al que hice referencia anteriormente, que actualmente cuenta con 36 instituciones miembros en los Estados Unidos y además una en Canadá. Estos tribal colleges, el Saskatchewan Indian College, es la de Canadá. Estos tribal colleges buscan proporcionar educación de calidad y culturalmente apropiada, así como las habilidades requeridas para que sus egresados puedan manejarse tanto en contextos indígenas como de la sociedad dominante. Actualmente, estas instituciones atienden a casi 30.000 estudiantes, la mayoría de ellos residentes en reservaciones,
pero también a muchos otros que viven en las ciudades aledañas, incluyendo estudiantes no indígenas. El gobierno federal provee un apoyo financiero significativo a los tribal colleges, aunque notablemente inferior al que brinda a instituciones convencionales comparables. Es de destacar que incluso el gobierno de Bush otorgó tierras como fondo para que funcionen los tribal colleges. Y destaco esto de incluso el gobierno de Bush, que no suele ser querido por nadie excepto por la familia Bush, porque en América Latina no hay ningún gobierno, ni de supuestamente izquierda, que haya hecho algo parecido. Entonces es importante que nos demos cuenta que en este tema, a mí no me gusta en general tener el norte como referencia, pero en este tema estamos como para escondernos en los rincones. En Canadá hay más de 50 colegios postsecundarios y otros tipos de instituciones de educación superior legalmente establecidos que han sido creados y son controlados por organizaciones indígenas. Ejemplos: la First Nations University, antes conocida, que recién nombré, como el Saskatchewan Indian Federated College, se ha ganado reconocimiento internacional, entre otras razones, por haber formado a estudiantes indígenas de varios países extranjeros, incluidos varios estudiantes latinoamericanos, y si mal no recuerdo, al menos un mapuche argentino, pero no estoy seguro. Sin embargo, estas instituciones están atrapadas por un enredo jurisdiccional particular entre las leyes federales y provinciales, y con algunas excepciones, como ya mencioné anteriormente, se ven forzados a establecer asociaciones con las instituciones convencionales para emitir diplomas y garantizar la portabilidad de las credenciales de sus estudiantes a las universidades convencionales. Además, en muchos casos, dependen de la aprobación de las agencias estatales para realizar cambios y mejoras en su currículo. Su lucha por el reconocimiento federal y estatal es uno de los temas más destacados en la agenda de los mecanismos de colaboración interinstitucionales que estas instituciones han creado, como por ejemplo el National Association of Indigenous Institutions of Higher Education and the Indigenous Adult and Higher Learning Association, ambas de Canadá. En Nueva Zelanda, las luchas del pueblo maorí dieron como resultado la creación de un tipo particular de institución terciaria indígena llamada, no estoy seguro que mi pronunciación sea apropiada, Wananga, que es formalmente reconocida por el Estado y recibe fondos de este. Actualmente hay 3 Wananga, que en total sirven a más de 50.000 estudiantes en Nueva Zelanda. En Noruega, el Sami o la Sami University College, no sé bien cómo decirlo, que fue establecido en 1989, es una institución indígena dedicada a promover el idioma, la cultura y la vida comunitaria del pueblo Sami. Es reconocido y financiado por el Estado y el Sami es su principal lengua de enseñanza, investigación y administración. Una vergüenza, ¿verdad? En América Latina la diversidad de arreglos institucionales es notable y crea un panorama complejo. Rápidamente y con muchas omisiones. En Colombia, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, UAIN, fue fundada en 2003 por el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, y forma parte de su estructura. Este es un detalle muy importante. Esta organización, fundada en 1971, el CRIC, es la autoridad tradicional de los pueblos indígenas del departamento del Cauca, oficialmente reconocida por el Gobierno Nacional colombiano. El secretario de Educación del la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca reconoce al CRIC como la autoridad educativa para los pueblos indígenas del departamento, pero el Ministerio de Educación Nacional aún no reconoce los títulos de la UAIN. En Ecuador, en 2005, tras 9 años de intenso trabajo técnico y de movilización política, la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amautaihuasi, Casa del Saber en quichua, como se autodenominan en Ecuador las personas del pueblo que en Perú, Bolivia o Argentina se autodenominan quechua. Entonces, la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amautaihuasi, Casa del Saber en quichua, fue reconocida por el Consejo Nacional de Educación Superior y pasó a formar parte del Sistema Nacional de Educación Superior. Pero en 2013, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior suspendió sus actividades de manera definitiva, textual,
tras un cuestionable proceso de evaluación, argumentando que no poseía suficientes docentes con grado de, textual, PhD, no de doctorado, de PhD, en Ecuador, ni bibliotecas y otras instalaciones apropiadas a juicio de ese organismo. En cambio, esta universidad, la Mautaiguasi, desarrollaba procesos de aprendizaje en las comunidades en diversos territorios y aprovechando los conocimientos de ancianos, ancianas y otras personas de conocimiento de las comunidades. En este sentido, en el modo de organizar los aprendizajes, su modo de trabajo era muy semejante al de la UAIN, la Universidad Autónoma Intercultural Indígena del CRIC. Pero, y acá viene el detalle importante, a diferencia de la UAIN, la Mautaiguasi no formaba parte integral de una organización indígena, sino que su creación fue promovida solamente por un sector de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, lo cual, en cierto modo, la colocaba en una situación políticamente más vulnerable frente a la embestida del gobierno del entonces presidente Correa, quien sostuvo fuertes disputas con el movimiento indígena ecuatoriano, asociada a su modelo de desarrollo extractivista. En Bolivia, en 2008, se estableció el sistema de 3 universidades indígenas bolivianas, interculturales y productivas comunitarias, las UNIBOL, una en tierras aymara, otra en tierras quechua y otra llamada guaraní de los pueblos de las tierras bajas, que está cerca de Santa Cruz. Estas universidades fueron creadas por un decreto firmado por el presidente Evo Morales. Estas universidades, que se llaman indígenas productivas comunitarias, no están gobernadas por ninguna organización de pueblos indígenas, sino por una junta que incluye a algunos representantes de estos pueblos, así como del Ministerio de Educación y de diversos sectores sociales de las regiones. Sin embargo, estas instituciones suelen ser consideradas universidades indígenas, tanto por los pueblos indígenas locales como por otras universidades indígenas. Es de destacar, curiosamente, que la UNIBOL guaraní y de los pueblos de las tierras bajas ofrece una ingeniería en petróleo. No sé por qué se están riendo. En Nicaragua, bueno, ofrece otras carreras, pero también una ingeniería en petróleo. El problema son los estados. Lo siento, para la Cámara digo eso. En Nicaragua se presenta una situación marcadamente diferente de las anteriores. Allí las luchas autonómicas que en 1987 llevaron a que la Asamblea Nacional no le quedara más remedio que aprobar el régimen de autonomía regional, hicieron posible que las iniciativas de intelectuales y dirigentes indígenas y afrodescendientes de esas regiones condujeran a la creación y reconocimiento de 2 universidades muy particulares. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, conocida como Huracán, con 2 C, pero sin H, y la Bluefields Indian and Caribbean University, conocida como BICU, y el nombre en inglés es porque en esta zona, en la costa caribe de Nicaragua, el creole es una lengua nativa, digamos, o nativizada. Ambas universidades tienen carácter regional, comunitario e intercultural y son reconocidas como tales por el Consejo Nacional de Universidades, CNU, y evaluadas, y acá viene lo más interesante, son evaluadas por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, el CNEA, a través de criterios y modalidades de evaluación participativas y cónsonas con la idea de interculturalidad. Este es el único caso, el de Nicaragua, con la Bluefields y la Huracán en América Latina, en que esto se da así. Y no es necesariamente por amplitud del actual gobierno o alguno anterior de Nicaragua, sino porque una situación de conflicto permitió que estos líderes locales lograran colocar su proyecto. Líderes que para el caso algunos eran propiamente indígenas y otros afrodescendientes. Creada en 1992 por liderazgos locales, la Huracán inició actividades en 1995. Actualmente tiene una matrícula superior a los 8.000 estudiantes en carreras de grado como Medicina Intercultural, Enfermería Intercultural, Psicología en Contextos Multiculturales, Sociología con mención en Autonomía, Educación Intercultural Bilingüe y 8 maestrías.
en campos tales como cosmovisiones del buen vivir, con énfasis en cambio climático, comunicación intercultural, antropología, salud intercultural, entre otras. La BICU, la Bluefields Indian and Caribbean University, tiene una matrícula semejante a la de Huracán, alrededor de 8.000 estudiantes, y ofrece 40 carreras, incluyendo medicina, administración de empresas, contaduría, derecho, enfermería, varias ingenierías y maestrías en medio ambiente, desarrollo sostenible, formulación y gestión de proyectos, entre otras. Tanto BICU como Huracán son universidades públicas y en tanto tales reciben presupuesto del Estado. Por supuesto insuficiente, como el de todas las universidades nicaragüenses, en realidad más insuficiente que el de las demás, pero ambas tienen una buena entrada con la cooperación internacional, entonces pues equilibran sus cuentas. En Guatemala los acuerdos de paz obligaban al Estado guatemalteco a crear una universidad maya. No lo cumplió. Ante este incumplimiento, se han creado ya 2 universidades indígenas comunitarias que han sido creadas por iniciativa de académicos mayas. Una de ellas es la Universidad Maya Ixil, creada en la región del Quiché en el 2011, y la Universidad Maya Cachiquel, fundada en el 2014 en los departamentos de Chimaltenango y Zacatepequés. Ambas cuentan con el apoyo político de autoridades indígenas locales y el respaldo jurídico de acuerdos comunitarios que las legitiman. Sus ofertas de formación están orientadas al fortalecimiento identitario de estos pueblos. No son reconocidas por el Estado guatemalteco y para la certificación de sus cursos y títulos universitarios se apoyan en convenios de cooperación con la Universidad Evangélica de Nicaragua, Martin Luther King. La Universidad Ixil ofrece la carrera de técnico de desarrollo rural y la Universidad Maya Cachiquel ofrece la licenciatura y profesorado en enseñanza del idioma cachiquel, una de las lenguas mayas, e historia. La licenciatura en Investigación Social e Interculturalidad, la licenciatura en Medicina General Naturopráctica, Ingeniería en Arte Textil, Ingeniería en Recursos Ambientales y Agropecuarios, intérprete y traductor del idioma cachiquel. En México, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, la de alcance federal, en el año 2003 creó la primera universidad intercultural de un sistema federal que actualmente abarca 12 instituciones. Son universidades interculturales creadas por el Estado mexicano, cuyas autoridades son designadas por la SEP, la Secretaría de Educación Pública, el Ministerio, y la gobernación de cada Estado mexicano en particular. No forman parte de su gobierno organizaciones o dirigentes indígenas locales, solo forman parte de cuerpos asesores. Hay un caso muy particular que creo que debe llamar la atención de todos nosotros, que es una de estas dos, es la Universidad Veracruzana Intercultural, que fue creada por acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública, el Ministerio, y la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana es una de las grandes y muy respetables universidades mexicanas. Puede ser tomada como ejemplo por cualquiera de las universidades nacionales argentinas o por las federales brasileras. No sé en Paraguay qué podemos esperar, o en Uruguay, pero las esperanzas siempre deben ser lo último que perdamos. Si bien estas universidades interculturales han sido creadas especialmente para estudiantes indígenas, también aceptan estudiantes no indígenas y su plan de estudios incluye conocimientos tanto indígenas como no indígenas. Finalmente, una experiencia muy particular, la Universidad Indígena Intercultural, que fue establecida en el año 2007 por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, que es una agencia multilateral muy particular, con sede en La Paz, y muy particular porque es gobernado por una junta que tiene representantes de gobiernos de toda América Latina y también de sus organizaciones indígenas. Tiene, entre otros, un representante del gobierno argentino y un representante de organizaciones indígenas argentinas. Esta universidad lleva a cabo su trabajo a través de 4 redes. Una de estas incluye universidades convencionales de varios países de América Latina y España, de España solo la Carlos III. Otra está constituida por sus propios graduados, muchos de ellos y muchas de ellas de o en Argentina,
de los más diversos pueblos indígenas. Muchas, no sé si no estoy hablando de más de un centenar. Una tercera red está constituida por un grupo de conocidos líderes e intelectuales indígenas nucleados en la así llamada Cátedra Indígena Intercultural, que recientemente se convirtió además en Cátedra UNESCO. Y la cuarta red es la llamada Red de Universidades Interculturales Indígenas y Comunitarias de Abya Yala, que incluye a varias de las universidades indígenas de la región ya nombradas, como la Huaín de Colombia, la Huracán de Nicaragua, las tres Unibol y la Mautaiguasi de Ecuador, que ya no puede utilizar el nombre de universidad, se llama pluriversidad. Conviene destacar, tomando en cuenta todo este tipo de experiencias, que la idea de interculturalidad es un término que aparece en los nombres de buena parte de las universidades indígenas, como también de algunas creadas por los estados. Pero también hay que destacar que es objeto de fuertes disputas en las interpretaciones y prácticas de los estados y los pueblos indígenas. Un indicador significativo de este conflicto intercultural ha sido el caso ya mencionado de la Universidad Mautaiguasi de Ecuador, que fue, como mencioné, cerrada luego de una evaluación del Estado. Voy terminando, lo prometo. Tercera parte, asociaciones, conferencias, publicaciones y debates conceptuales. La mayoría de las experiencias descritas forman parte de un campo de relaciones cada vez más internacionalizado y dinámico, que abarca la construcción de organizaciones y redes, la realización de conferencias académicas e interinstitucionales, la publicación de libros y revistas, la circulación de académicos y estudiantes y el desarrollo de diversos debates conceptuales. Las ya mencionadas AIEC en los Estados Unidos y la RUICAI en toda América Latina son solo ejemplos destacados de un movimiento de construcción de organizaciones más amplio. En Canadá, por ejemplo, está la Asociación Canadiense de Estudios Indígenas y Nativos y la Asociación Nacional de Instituciones Indígenas de Educación Superior, entre otras. A escala regional, en América Latina, existe la Red Interuniversitaria de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, REDESIAL, cuya creación hemos impulsado desde la UNTREF en el año 2014, en aquel momento acompañados por 20 universidades, actualmente incluye 49 universidades. Nos falta la de Misiones para hacer 50. Es una invitación. En los Estados Unidos, la de Misiones está, mentira, porque sí, se incorporó a partir del programa de becas, metí la pata, entonces nos está faltando otra, no sé. Vamos a ver, ya llegará la número 50. 3 de febrero falta que haga algo importante en esto, pero es miembro de la red. Sí, está. Por eso dije, falta que haga algo importante. No tenemos una experiencia, digamos, como tiene, por ejemplo, la Universidad Nacional del Nordeste, que creo que es posiblemente en el caso argentino la más destacada. Hay varias otras que tienen cátedras o que tienen programas de becas, pero la UNE, la Nacional del Nordeste, es la que tiene, digamos, un programa más ambicioso, que igual cuando lo ponemos en perspectiva internacional no luce tanto, pero en este modesto país. Bien, en los Estados Unidos la Asociación de Estudios Nativoamericanos e Indígenas, NAISA, establecida en 2009, actualmente cuenta con más de 900 miembros individuales de más de una docena de países y decenas de pueblos indígenas. Publica una revista académica y hasta la fecha ha celebrado 9 reuniones anuales. A lo largo de los años, estas y otras asociaciones, así como otros diversos arreglos interinstitucionales, han organizado numerosas conferencias centradas en cuestiones académicas, institucionales y normativas. Durante la 6ª Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas sobre Educación, en el año 2002, en Calgary, Canadá, se inició el Consorcio de Educación Superior de las Naciones Indígenas del Mundo, con la participación activa de varios pueblos indígenas de Australia, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda y Estados Unidos, así como el AIEC y las 3 Wananga de Nueva Zelanda. Desde entonces, esta organización ha ganado apoyo de universidades indígenas de otros países y ha creado un proceso de acreditación mundial para universidades indígenas. En este campo también existe ya un número considerable de revistas académicas dictaminadas que regularmente publican un número importante de artículos de investigación
y otros que exponen debates conceptuales. Ejemplos de esta actividad son el Canadian Journal of Native Education, el Australian Journal of Indigenous Education, bueno, y así otros que no voy a mencionar ahora. En Estados Unidos, de manera permanente, desde 1989, la ya mencionada AIEC ha publicado el Tribal College Journal, que no es una revista dictaminada, aunque incluye algunos artículos de investigación, pero incluye muchas noticias. Y así hay muchas otras que no voy a nombrar para acortar. Si bien los enfoques, contextos y perspectivas particulares de estas revistas varían mucho, todos ellos están generando contribuciones epistemológicas, metodológicas, éticas y políticas significativas derivadas de las experiencias coloniales y poscoloniales de los pueblos indígenas. La descolonización, el racismo epistemológico, el conocimiento indígena, la oralidad, el aprendizaje situado, los derechos colectivos de propiedad intelectual, la colaboración en investigación intercultural y la investigación aplicada que responde a necesidades específicas son algunos de los temas críticos en juego. Estas reflexiones no solo informan debates importantes dentro del campo que nos ocupa, sino que también han despertado el interés de académicos y profesionales en antropología, educación, derecho, medicina, economía, agronomía y otras áreas disciplinarias e interdisciplinarias. Pero tal vez sus contribuciones más importantes vienen dándose en el poner en discusión las políticas y prácticas universitarias convencionales y en general de los sistemas de educación superior. Muchas gracias. Bueno, creo que me extendí un poco más de una hora, pero creo que no mucho más, porque creo que empezamos como 2:15, ¿no? Sí, empezamos. Entonces, bueno, disculpen los 10 minutos de más. No sé si cerramos o cómo es, o si se abre algún diálogo o si nos vamos a comer, como ustedes quieran. Diálogos. No logro escucharte. Si podemos leer este texto, dice. Sí, solo que francamente por estos sistemas a los que uno está sometido, esto es un protoartículo. Si vuestra revista pudiera tener interés en publicarlo, por ejemplo, si no, pues claro. No, personalmente me Sí, interesa sí, para utilizarlo. Estará disponible. Bueno, genial. Gracias. O sea, lo pasaré a la organización en PDF. De los temas que mencionaste al final, acerca de las problemáticas que esto va levantando, hace más o menos 10 días acá, en esta universidad, vino el decano de la Facultad de Relaciones Internacionales y algo más, pero Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, para referirse al inicio de los fastos que nos llevan para el año que viene a los 100 años de la reforma universitaria, obviamente, ¿Podés tema que alejar un manejás. poquito el micrófono? Ahí. Sí. Y entonces él planteaba justamente, pensando en otra dimensión, no en la educación cultural, la necesidad de volver a hacer una nueva reforma, que no era tiempo de celebrar la reforma de hace 100 años, sino tiempo ya de pensar cuál sería la reforma a llevar adelante. Y en ese caso, justamente uno de los puntos, creo, que conducirían a pensar una nueva reforma, es lo que pone en crisis el hecho de la incorporación de estudiantes universitarios indígenas a nuestras universidades convencionales. Y en puntos bastante sensibles pero altamente burocratizados, como pueden ser, por ejemplo, los regímenes horarios de obligación horaria, presencialidad, los regímenes de evaluación que pasan a través del manejo de la escritura y una oralidad académica con ciertas disposiciones que obviamente
los alumnos que provienen de áreas indígenas y acostumbrados a manejar el español como segunda lengua no manejan. Lo que sí agregaría a esta cuestión es que no es solamente que ese alumnado reciente, en el caso de la Universidad de Misiones, pone en crisis, sino que además creo que pone en crisis a los cuerpos docentes, y ya no solamente a los sistemas burocráticos de seguimiento académico, sino a los cuerpos docentes en el sentido de cambiar absolutamente su mirada acerca de cómo es la relación pedagógica al interior del aula. Quizá, creo yo, ese es uno de los obstáculos mayores que, al menos en la experiencia de la Universidad de Misiones y en la Facultad de Humanidades, he localizado en mi experiencia. Quisiera comentar, digamos, algunas cosas auspiciosas. Como comenté anteriormente, en la Conferencia Regional de Educación Superior del 2008, logramos entrar con solo 2 recomendaciones que por cosas inexplicables, cuando se leyó el borrador de la declaración, se omitieron y estábamos en la plenaria. En ese momento le pregunté al que por entonces era vicerrector académico de mi universidad, la Universidad Central de Venezuela, ¿qué hago? Él estaba por suerte cerca y tenía más cancha en estas cosas y me dice, o te haces de un micrófono o nunca van a aparecer. Entonces me acerqué al escenario y le toqué el zapato al maestro de ceremonias, que era en ese momento el presidente de la ASCUN, de la Asociación de Universidades de Colombia, con quien ya nos conocíamos porque yo venía trabajando en esto desde el IESALC. Y se agacha, le medio explico y me da el micrófono. Entonces, digo, faltaron estos 2 artículos. Lo interesante de esta anécdota es que, a diferencia del resto de la declaración, estos 2 artículos se aprobaron por aclamación espontánea. Los 2 artículos son, el primero de ellos, el reto no es el C3 y el D4. El C3 dice, el reto no es incluir a estudiantes indígenas afrodescendientes y otros culturalmente diferenciados en las instituciones de educación de educación superior tal cual ellas existen hoy en día, sino transformarlas para que sean pertinentes con la diversidad cultural, punto y seguido. Incorporar los conocimientos, y por ahí sigue. Y el D4 habla explícitamente de las lenguas. Más allá del accidente, involuntario seguramente, logramos que los 2 puntos estén en esa declaración final. Lo interesante es que para esta nueva CRES, que se va a celebrar en Córdoba en junio del 2018, no tuvimos que tocarle el zapato a nadie. Cuando se empezó a organizar, me convocaron porque ya habían decidido, ya habían decidido, quiere decir, el IESALC, el Instituto Internacional de Educación Superior de la UNESCO, de común acuerdo con el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, con el rector y el ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba y con la Secretaría de Políticas Universitarias de Argentina, que son el consejo directivo de la CRES. Ya habían decidido que este era uno de los temas y me convocaron para hacer este estudio. Por eso digo, esto es auspicioso, de las cosas que podríamos lograr. Ahora bien, ¿cómo se resuelven estos problemas? En el caso concreto de Nicaragua, que es un ejemplo a tomar en cuenta, son situaciones distintas desde luego, lo que sería el equivalente de la CONEAU, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, algo por el estilo, tiene para las universidades interculturales, y lo mismo podría aprobarse para carreras interculturales, por ejemplo, unos formatos y unos criterios de evaluación específicos, que pasan en primer lugar por la consulta y que son participativos. Entonces, hay algunas cosas que podríamos cambiar tomando estos ejemplos, tomando los ejemplos que seguramente van a importar más que los de Nicaragua, los de Canadá, Estados Unidos, países importantes, que siempre se pueden mencionar para que los tengan en cuenta los colegas y ver que en esto se pueden ir buscando soluciones. Ahora, las únicas soluciones no deben buscarse, que es a lo que apuntaste el reto,
y ahí es un poco más complicado porque se genera un régimen mixto, a cómo se hace con estudiantes indígenas dentro de carreras convencionales. Ahí ya hay que pensar en otras cosas. Entre otras cosas hay que pensar en educarnos y educar a nuestros colegas para poder incorporar este tipo de retos, no de personas, de retos. Porque además, yo mencionaba esto en uno de los grupos de trabajo ayer o anteayer, Estamarón, parafraseando una frase del gran teatrista y teórico del teatro brasilero Augusto Boal. Augusto Boal alguna vez dijo, teatro se puede hacer en cualquier lado, hasta en el teatro. Entonces, aprender se puede en cualquier lado, hasta en un aula, sea universitaria o escolar. Creo que lo más importante del reto, que se plantea en mucha de la bibliografía que está, a la que yo hacía referencia cuando hacía referencia a estas revistas en inglés, casi todas ellas, creo que todas, tiene que ver precisamente con cómo se generan aprendizajes. Y en esto también, en Argentina, creo que hay experiencias que se han desarrollado muy importantes por la manera particular, también las hay en Brasil, sobre todo en algunas universidades del sur, por la manera particular en la que algunos de nosotros u otros colegas se han o nos hemos apropiado de los fondos para extensión, donde la extensión, o luego el voluntariado universitario también, que son cosas distintas, ha sido utilizado para, para generar procesos de aprendizaje en campo, en terreno, no solamente en las aulas. Esto es para llevar un poco lo que tú dices. Creo que tenemos que generar esas discusiones. No sé si... Me planteo que en 2 o 3 años sucesivos, hasta que me harté, hacía a los docentes de primer año, donde estaba dirigida esta cuestión de, por favor, si han llegado hasta acá, los pocos que han conseguido sortear los problemas de los momentos anteriores de la educación, lo menos que podemos hacer nosotros es tratar de resolver aquellas situaciones que producen deserción, ¿verdad? Y deserción temprana. Pero el planteo mío era el siguiente: si nosotros conseguimos resolver esto moviendo nuestras estructuras muy rígidas de pensamiento y de ejercicio docente, no solamente se van a beneficiar los pocos guaraníes que consiguen llegar, se van a beneficiar los jóvenes de la zona de frontera, Soberbio, Colonia Aurora, San Antonio, estoy mencionando lugares alejadísimos, donde tienen exactamente los mismos problemas que los jóvenes guaraníes, pero que en este caso, gracias a ellos, a estos últimos, es que podríamos por fin decir que estamos incorporando también a estos jóvenes, a los jóvenes de la periferia de Posadas, y que no sean expulsados por un tratamiento que, aún en una universidad pública, gratuita, etcétera, y que se dice inclusiva, sigue expulsando a través de esos regímenes que son, en el fondo, autoritarios, ¿no? Entonces sería una universidad efectivamente en proceso de autocrítica y reforma. Quienes nos hacen pensar en esto son justamente los jóvenes indígenas que ingresan a ella y que permiten que finalmente decidamos transformar nuestras estructuras mentales, ¿no? Yo iría más lejos. Diría que no solo se van a beneficiar esos jóvenes, sino que nos vamos a beneficiar todos y todas, porque tenemos, por las aperturas que nos produce, y lo sabemos por experiencia, cuando participamos de experiencias de este tipo, sea en campo o en aula, de cómo nosotros mismos aprendemos un montón. Y hoy casualmente en el grupo de trabajo 34, el de Antropología y Educación, hemos hablado de este tema especialmente a partir de las experiencias de la URGI, por ejemplo, de cómo todos nos terminamos beneficiando más. Porque si no, ¿qué sabe un graduado en Derecho que no sabe nada de las formas de lo que suele llamarse derecho consuetudinario o formas de administración del derecho de los pueblos originarios? Interesantemente, ya que antes mencionamos Harvard, los modos de resolución de conflictos de los pueblos indígenas muchas veces son tomados como referencia para la resolución de conflictos en el mundo occidental. Los laboratorios
toman datos, toman información de aplicaciones de especies terapéuticas, semillas, las transnacionales del agro, en fin, nos beneficiaríamos todos. Y me parece que hay que enfatizar eso cuando decimos esto. O sea, como tú dices, también esos otros jóvenes, pero sobre todo las universidades, para que sean mejores. Subiría nuestra calidad. La calidad no sube, mejoraría. Gracias, Daniel Mato. El profesor emérito Roberto Vinzano va a hacer entrega de un cordial presente al conferencista Daniel Mato. En nombre de la comisión organizadora del Departamento de Antropología Social y el posgrado en Antropología Social. Bueno, quiero reiterar mi agradecimiento a la comisión organizadora y a las compañeras y compañeros que a esta altura se quedaron directamente sin almuerzo. Vi que las compañeras del GT34 se tuvieron que ir porque había que reanudar actividades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.